¿Qué tal, maestra y compañeros? A nosotros nos tocó el tema de metabolismo y excreciones de los fármacos, que está conformada por Rosa Samara, Alan Azar y su servidor, Jorge Sevilla. El metabolismo se refiere a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía, tales como la respiración, circulación sanguínea, contracción muscular, digestión de los alimentos. Las vías de excreción de los fármacos, una de ellas es la excreción renal. El principal órgano encargado de las excreciones es el riñón. La excreción renal de fármacos es el resultado de tres procesos: la filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción. Mediante la filtración glomerular pasa a la orina todos los fármacos disueltos en el plasma que se encuentran en forma libre. Este paso puede estar condicionado por la edad, el embarazo, algunas sustancias y algunas patologías. La secreción tubular puede llevarse a cabo de forma pasiva o mediante transporte activo. En general, los fármacos utilizan los mismos sistemas de secreción tubular que usan las sustancias endógenas, por lo que el proceso en ocasiones es poco selectivo. En los fármacos que se excretan por secreción tubular, no importa cuál sea la fricción libre o unida a proteína, siempre que la unión sea reversible. Reabsorción tubular: los fármacos que han sido previamente filtrados o secretados a los tubos renales puede ser reabsorbido, volviendo así a la circulación sistemática. Generalmente el proceso de reabsorción tiene lugar mediante difusión pasiva, aunque en algunos casos se puede llevar a cabo por transporte activo. La reabsorción pasiva de sustancias ácidas depende del pH del medio, así alcalino. La orina puede lograr una eliminación más rápida de ácidos débiles o de bases débiles, respectivamente, en caso de intoxicación. Otra es la excreción hepatobiliar. La segunda vía es muy importante de excreción de los fármacos después de la renal, en el sistema hepatobiliar. A través de la bilis se eliminan compuestos de peso molecular alto. Se produce principalmente por transporte activo y en algunas ocasiones es útil para tratar infecciones biliares. Los fármacos pueden ser eliminados también a través de las heces. Otra de las excreciones es la excreción pulmonar. La excreción pulmonar es importante para anestésicos generales, inhalatorios y otros compuestos que se administran por vía inhalada. Por último tenemos la excreción leche materna. La excreción por leche materna es importante tenerla en cuenta en madres lactantes. Generalmente la concentración de fármaco eliminado a través de la leche es pequeña, pero en caso de medicamentos tóxicos que la madre consuma en grandes cantidades puede pasar al bebé. La excreción por saliva, sudor y lágrimas es cuantitativamente poco importante, aunque puede serlo para algunas sustancias tóxicas. Metabolitos primarios y secundarios. Los metabolitos se pueden clasificar en dos grandes grupos, los primarios y los secundarios. Los metabolitos primarios se definen como aquellos que están involucrados de forma directa en el crecimiento, desarrollo y reproducción normal de un organismo, con una función fisiológica importante. Por el contrario, los metabolitos secundarios no están involucrados en estos procesos de forma directa. La ausencia de un metabolito primario suele conllevar a la muerte inmediata a un corto plazo, mientras que la ausencia de un metabolito secundario no. Los metabolitos primarios suelen ser comunes a amplios grupos de seres vivos, mientras que los metabolitos secundarios suelen ser específicos de grupos de especies más reducidas y generalmente con una relación
filogenética estrecha entre sí. Los metabolitos, aun cuando sean intermedios en una ruta metabólica, pueden tener importantes funciones. Por ejemplo, pueden inhibir a una enzima o activar otra ruta metabólica. En el campo de la medicina, muchos fármacos no son activos el consumirse, sino que con su metabolito lo que realmente ejerce la reacción farmacológica. A estos fármacos que se admitan en forma inactiva se le conoce como profármacos. También hay inactivas, activas y tóxicas. Otras veces metabolitos en el fármaco son los responsables de parte de los efectos adversos. Incluso muchos fármacos son metabolitos secundarios producidos por otros seres vivos. Por ejemplo, muchos antibióticos son metabolitos producidos por microorganismos como la penicilina G, que reproduce por el hongo de género Penicillium. Los metabolitos finales que no participan en otras rutas metabólicas suelen conocerse como productos de desecho, pues no pueden ser utilizados por el organismo para suele conllevar a la muerte inmediata a un corto plazo, mientras que la ausencia de un metabolito secundario no. Los metabolitos primarios suelen ser comunes a amplios grupos de seres vivos, mientras que los metabolitos secundarios suelen ser específicos de grupos de especies más reducidas y generalmente con una relación filogenética estrecha entre sí. Los metabolitos, aun cuando sean intermedios en una ruta metabólica, pueden tener importantes funciones. Por ejemplo, pueden inhibir a una enzima o activar otra ruta metabólica. En el campo de la medicina, muchos fármacos no son activos el consumirse, sino que con su metabolito lo que realmente ejerce la reacción farmacológica. A estos fármacos que se admitan en forma inactiva se le conoce como profármacos. También hay inactivas, activas y tóxicas. Otras veces metabolitos en el fármaco son los responsables de parte de los efectos adversos. Incluso muchos fármacos son metabolitos secundarios producidos por otros seres vivos. Por ejemplo, muchos antibióticos son metabolitos producidos por microorganismos como la penicilina G, que reproduce por el hongo de género Penicillium. Los metabolitos finales que no participan en otras rutas metabólicas suelen conocerse como productos de desecho, pues no pueden ser utilizados por el organismo para sintetizar cualquier otra sustancia. Estos productos son excretados a través de diversas vías principales, urinarias y sudor. Muchas toxinas y la mayoría de fármacos deben ser metabolizados y transformados en otras sustancias, es decir, en metabolitos, para que puedan ser eliminados. De los metabolitos es que el fármaco sea más hidrosoluble, más polar y más iónico. El proceso de biotransformación o de metabolización lo podemos subdividir en dos fases: la fase 1, que la conocemos como de reacción de funcionalización, y la fase 2, que es de funcionalización de reacciones biosintéticas o de conjugación. La fase 1 se puede llevar a cabo mediante metabolitos activos o inactivos que transforman el producto o el fármaco mediante procesos de oxidación, reducción como la hidrólisis y la carboxilación, mediante otros procesos que nos pueden brindar 4 tipos de resultados. El primero, que sería de inactivación; el segundo, que sería la conversión de un producto inactivo en uno activo, cuyo producto sería denominado originalmente como profármaco. El resultado número 3, que sería la conversión de un producto activo en otro activo con fines terapéuticos, y el resultado número 4, que sería la conversión de un producto activo en otro activo cuyo resultado sería tóxico. Y la fase número 2, que se encarga pues de la combinación del fármaco con el metabolito de la fase 1, con algún metabolito de la fase 1 y otra sustancia endógena que consuma bastante energía, que nos arroja resultados como de acetilación, etilación, metilación
y conjugación. Este último se puede subdividir en 3 puntos, que sería desulfuración, glutinación y glucurónico. Que pues la fase 2 como tal se encarga de conjugar los metabolitos y que estos sean eliminados con facilidad por la orina o por la vía.